Buenos días. Buenos días a todos ustedes. No sé si me escuchen. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días, doctor. Gracias, buenos días. Escucha muy Bueno, bien. pues, gracias. Primero que nada, pues, darles la bienvenida a todos ustedes como autoridades electas próximas a entrar a funciones este 1 de enero. Tengo entendido que también están parte de su equipo que los va a apoyar dentro de la administración municipal de los diferentes ayuntamientos aquí invitados. El día de hoy vamos a tener una conferencia que creo y estoy seguro de que les va a ayudar mucho en el sentido de saber qué responsabilidades van a tener ustedes, qué funciones y qué obligaciones, qué pueden hacer y qué no pueden hacer dentro de sus facultades que tienen como regidores, síndicos, presidentes en cada uno de los municipios que ustedes van a estar representando. Para lo cual vamos a tener hoy la exposición sobre responsabilidades administrativas a cargo de nuestro director de responsabilidad de esta Contraloría del Poder Legislativo, el licenciado Nibardo Martínez Maldonado. Quisiera comentarles un poco sobre su currículum, ya que espero y no, pero lo estarán viendo aquí muy seguido durante los próximos 3 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa la maestría en Contraloría Gubernamental impartida por la Facultad de Contaduría, Administración y Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual participó también en su elaboración. Es catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la universidad. Se encuentra certificado en la norma institucional de competencia laboral del Contralor Interno Municipal por parte del Instituto Hacendario del Estado de México y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Se ha desempeñado con diversos cargos dentro de la administración pública estatal, dentro de la Secretaría de la Contraloría, así como municipal en los ayuntamientos de Sinacantepec y Cuautitlán Izcalli. Dentro de los que se destaca las de contador en diversos organismos públicos, titular de áreas de responsabilidades administrativas, titular de unidad jurídica, director de áreas, y etcétera. Actualmente desempeñándose como director de responsabilidades administrativas en esta Contraloría del Poder Legislativo. Ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias en las materias de contabilidad y auditoría gubernamental, responsabilidades administrativas, conflicto de intereses, entrega de recepción municipales, control gubernamental, combate a la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas, la presentación y declaración de situación patrimonial, lo cual ha dirigido a servidores públicos del órgano superior de fiscalización del Estado de México, dependencias del Estado de México y ayuntamientos municipales. Asimismo, ha sido invitado en diversas ocasiones a fin de impartir cursos y conferencias al Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, sus agremiados e instituciones públicas y colaboradores de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Quisiera en este momento cederle la palabra al licenciado Nibardo, comentándoles cómo va a ser la dinámica de esta plática que tenemos el día de hoy. El tema va a ser, él va a dar su conferencia y creo que lo más importante es las preguntas que ustedes le elaboren, que es lo más importante. Entonces, me gustaría que hubiera mucha participación en ese sentido y pudieran sacar las dudas que ustedes tengan. Le damos el uso de la palabra a nuestro Nibardo Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos. Sí, como lo comentaba nuestro Contralor, efectivamente, bueno, pues este es un espacio realmente pensado para ustedes, en un afán también de poder coadyuvar de alguna manera al buen ejercicio de la administración pública municipal. Ustedes están a punto de ingresar en enero próximo, ¿no? Habrá quienes tal vez ya hayan repetido o vayan a repetir en el desempeño de un cargo público, lo cual, bueno, pues es muy bueno porque de alguna manera pues ustedes ya saben a qué es, cuáles son los retos a los que se van a estar enfrentando, ¿no? La idea de esto... De allá para acá, de allá arriba. Por ahí quien tenga prendido su micrófono, porfa.
Ok, la idea del curso fundamentalmente, se pensó fundamentalmente que fuese encaminada a los ediles municipales. Sin embargo, ahorita que escucho que van a estar presentes parte de su equipo de trabajo, creo que está muy bien, porque bueno, finalmente esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Recuerden que el presidente municipal, al ser de alguna manera, por así decirlo, el ejecutivo del municipio, bueno, pues se tiene que hacer cargo de la administración pública municipal en su totalidad, y eso es, créanme, una gran responsabilidad, por lo cual, insisto, es un tema compartido, porque bueno, se va a apoyar precisamente de sus equipos de trabajo, de sus gabinetes, quienes, bueno, pues de alguna manera tendrán que cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, ¿no? Entonces, la idea también del curso, bueno, es hacer una pequeña inducción al tema de la responsabilidad administrativa de los ediles municipales, que puede dar para lo que sea, ¿eh? La responsabilidad administrativa es la misma para todos. Y bueno, la otra, vamos a rematar la conferencia precisamente con todas las faltas administrativas que son más recurrentes aquí en la Contraloría del Poder Legislativo, ¿no? Es decir, cuál es el pan de cada día de los ayuntamientos y las razones por las cuales aquí tienen de alguna manera que desfilar penosamente, sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Créanme, y se los digo muy en serio, del 100% de las faltas administrativas, el 100% pueden ser fácilmente prevenibles. Entonces, créanme que si ustedes de alguna manera cuentan con el equipo adecuado, o por lo menos con alguien que tenga la capacidad suficiente para coordinar las actividades tanto de las dependencias de la administración pública municipal como de las que desarrolla el propio cabildo, bueno, pues ninguno de ustedes tendría ningún inconveniente al respecto, ¿no? Entonces, vamos a darles por ahí, esto puede servir incluso como tips de cómo pueden prevenir todas estas faltas administrativas que son muy recurrentes aquí con nosotros. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla, permítanme un momento. Ok. Vamos para allá. Ok. Sí se está viendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, como les comentaba, el tema del día de hoy va a abarcar precisamente la cuestión de la responsabilidad administrativa, que es, yo creo que gran parte de la relación que ustedes van a tener con nosotros como órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de México, y que, como ya les comentaba hace unos instantes, bueno, servirá de alguna manera hasta cierto punto de una manera preventiva, ¿ok? De cómo es que ustedes pueden fácilmente evitar este tipo de circunstancias, pero para lo cual, pues vamos a iniciar, como les decía, con una pequeña inducción a la responsabilidad administrativa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos a hablar, vamos a generar una especie de conceptualización, ¿ok? De aspectos que a pesar de que son básicos, de pronto no quedan lo suficientemente entendidos por quienes tienen que desempeñarse dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, nosotros como Contraloría y cualquier otro órgano interno de control, cualquier ente de fiscalización superior que tenga que conocer de este tipo de asuntos, vamos a versar nuestra actividad sobre algo que se llaman faltas administrativas. Entonces, para nosotros, la Biblia que utilizamos, bueno, pues es la ley de responsabilidades administrativas, ¿no? La ley general y la ley de aquí del Estado. Entonces, la falta administrativa, en cualquiera de sus acepciones, va a ser cualquier acto o cualquier acción o omisión que sea contraria a las obligaciones o contrario a las obligaciones que van a regular la actuación del servidor público y que obviamente se encuentren comprendidas dentro de las consideradas como graves y no graves. La ley actual, a partir de julio de 2017 para acá, distingue ya entre faltas administrativas graves y no graves. Entonces, ustedes ahora que van a ingresar
a la administración pública municipal, bueno, tendrán que ser sujetos de la ley actual de responsabilidades administrativas. Y por esa razón es que, bueno, pues es necesario que ustedes vayan conociendo este tipo de temas. Entonces, retomando un poco nada más, bueno, falta administrativa, acción o omisión contraria a las obligaciones que cada uno de ustedes vaya a tener dentro del cargo que vayan a desempeñar en la administración pública, ¿no? En el servicio público. La responsabilidad administrativa será, entonces, el deber que tienen de responder, es decir, de rendir esas cuentas por el incumplimiento de esas obligaciones que ustedes van a tener como autoridades administrativas, ¿no? Como autoridades municipales. Entonces, la responsabilidad administrativa se va a extraer precisamente de aquellas faltas administrativas que se hayan cometido. Y bueno, ¿cómo distinguimos la responsabilidad administrativa derivada de estas faltas? Bueno, por una conducta de acción, es decir, van a ser todas esas circunstancias de hecho, es decir, todo lo que se haga que sean contrarias a la norma que regula la actuación del servidor público, ¿no? Y por otra parte, vamos a encontrar las conductas de omisión. ¿Cuáles van a ser hechos? Bueno, aquel incumplimiento de las obligaciones que normativamente le corresponden a un servidor público, ¿no? Es decir, a lo que está conminado a hacer y no hizo. Ahorita, cuando les vaya yo comentando esta cuestión de las faltas administrativas recurrentes, vamos a ir entendiendo un poquito mejor estos aspectos, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos la responsabilidad administrativa, la vamos a derivar de conductas de acción y conductas de omisión. Entonces, esto es algo que no me saqué obviamente de la manga, esto viene en la ley de responsabilidades administrativas, y de hecho yo ahí les aporto el extracto de la norma, que refiere precisamente que la responsabilidad administrativa va a surgir como consecuencia de los actos u omisiones que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió su nombramiento, es decir, como ediles municipales, como titulares de dependencias administrativas, y ahí vamos a identificar muchas, ¿no? Podemos identificar la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, la Constitución de la República, obviamente, nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica Municipal, es decir, todas esas normas que van a regular precisamente la forma en la cual se expide a favor de ustedes el nombramiento, es decir, la designación como ediles municipales o como titulares de dependencias. Y por otra parte, dice la propia ley de responsabilidades que va a ser por la ley que rige el acto que se investigó. Es decir, este extracto que yo les aporto aquí de 4 líneas, a lo mucho, aporta mucha información. ¿Por qué? Porque dice, bueno, también, aparte de que tú va a poder emerger la responsabilidad administrativa por las leyes sobre las cuales emerge el nombramiento que se te haya conferido, bueno, también va a ser por la ley que rija el acto que se investigó. Esto es, si ustedes, por ejemplo, tienen que llevar a cabo el cumplimiento de circunstancias como la aprobación de presupuestos de ingresos, de egresos, o cualquier otra cuestión relacionada con protección civil, parques y jardines, panteones, etcétera, etcétera, que tengan una regulación específica, bueno, también de ahí va a tener que surgir la responsabilidad administrativa de ustedes, ¿no? O dice también la ley, bueno, ahí ya nos abrió un panorama inmenso de leyes, ¿no? O sea, si ustedes se meten a Legistel, pónganle, ya ni siquiera al Diario Oficial de la Federación, métanse a Legistel y busquen cuántas leyes hay, se van a espantar, ¿eh? O sea, incluso por ahí decía hace algunos años un auditor superior, decía, con tanta ley es imposible no equivocarse. Tal vez, sin embargo, creo que hay manera o hay formas en las cuales podemos contener o podemos de alguna manera prevenir la actualización de alguna falta administrativa, ¿no? Porque también es claro que hay normas sobre las cuales nuestra actuación se rige cotidianamente. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, sí hay una pluralidad de leyes, pero tal vez no todas sean las que a mí en específico me apliquen como regidor o como presidente municipal o como síndico o como tesorero, como contralor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que bueno, aquí ya se abrió un panorama amplio de leyes y remata la ley diciendo, o vienen las previstas de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México Municipios, ¿no? Es decir,
cualquier disposición que venga en la ley de responsabilidades que no sea cumplida por una circunstancia de acción o de omisión va a ser sancionable, ¿ok? Entonces, bueno, en este contexto, esto es lo que grosso modo podríamos generar o podríamos conceptualizar la responsabilidad administrativa, pero bueno, ¿de dónde surge? O sea, tal vez digan, no, bueno, pues yo nada más con el solo hecho de cumplir ahí con mis funciones como regidor, no tengo problema, o como presidente o como síndico, ¿no? No, la responsabilidad administrativa deriva de una infinidad de supuestos, y yo aquí solo le estoy citando algunos, ¿eh? Del propio nombramiento, es decir, cuando a ustedes se les nombra, o se les designó por elección, o en el caso de los titulares de dependencias, bueno, pues por el nombramiento que en su momento les vaya a emitir el cabildo, bueno, por el solo hecho de haber sido nombrados, en automático su cargo embona en una pluralidad de leyes infinitas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si alguna ley de las que se encuentran activas en lo que conocemos como el derecho positivo mexicano, es decir, las normas que se encuentran vigentes actualmente, señala que el presidente municipal tendrá a su cargo esto, o será responsabilidad del presidente municipal tal cosa, que no venga incluso en la ley orgánica municipal ni en la Constitución, con el solo hecho de que se haga referencia a que sea el presidente municipal, el regidor, el síndico, el director de catastro, el director de obras públicas, etcétera, etcétera, en automático ya entró en una hipótesis legal de una norma, una disposición normativa, cuyo incumplimiento va a generar una responsabilidad, ¿ok? Entonces, por eso la responsabilidad administrativa deriva pues, del solo nombramiento, ¿vale? Bueno, dice ahí, del cargo y funciones asignadas o que tuvo asignadas. Es decir, esto es recomendación, cuando ustedes entren en el cargo, lo primero que tienen que hacer es remitirse a la ley orgánica municipal, a la Constitución, ojear y decir, a ver, ¿cuáles son las obligaciones que tengo yo como presidente municipal? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo yo como regidor, como síndico? Lo mismo que todos los titulares de dependencias. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque esa es para nosotros la materia prima de la responsabilidad administrativa. Eso es algo que se llama fuente obligacional. ¿Ok? Ahorita les platico un poco más al respecto. Es esa norma que me va a vincular a hacer algo. ¿Ok? Entonces, son las funciones que tengo asignadas. E incluso, hasta lo comentábamos con el titular de esta dependencia, con el señor Contralor, decíamos, bueno, es que el solo hecho de ser nombrado o ser electo, perdón, presidente municipal, síndico, secretario, tesorero, contralor, etcétera, etcétera, es un compromiso, déjenme decirles, por lo menos a 7 años. ¿Esto qué quiere decir? Van a concluir su administración municipal. Y eso no quiere decir que en automático ya dejen de ser sujetos de responsabilidad administrativa, ¿eh? ¿A qué me refiero? Que si se cometió alguna falta administrativa en el año 2024, por ejemplo, y llegamos hasta el 2030 y ustedes dicen, ah, pues no me llegó nada, pues no se confíen. ¿Por qué? Porque les puede llegar todavía un inicio de procedimiento por una falta grave. Y entonces, eso es algo de lo cual sí tenemos que generar conciencia, porque para ese entonces difícilmente ustedes se van a acordar de las cosas, ¿no? Difícilmente van a tener a su alcance documentación para defenderse. Entonces, por eso es que es necesario que cuando ustedes entren en el ejercicio de sus funciones, realmente se empapen de las actividades que se desarrollan dentro de la oficina, e incluso en su momento, cuando llegue a la conclusión su ciclo de servidores públicos, que son, ahorita por ejemplo, es al que están llegando los que ya se van, ¿no? En las administraciones salientes, bueno, ustedes puedan tener precisamente ese resguardo de información necesaria de las actividades, pues, sustantivas que ustedes llevaron a cabo, para que en ese supuesto de que después de 1 año, 2 años, 3 años o más, me llegue algún tipo de requerimiento o me inicien algún tipo de procedimiento administrativo, bueno, yo tenga con qué defenderme, ¿ok? Pero bueno, entonces, repetimos, derivan las responsabilidades administrativas también del cargo y funciones que tengo asignadas o que tuve asignadas, ¿ok? De acciones u omisiones derivadas de mis funciones, es decir, de lo que hago que sea contrario a la norma, o también de lo que no quise hacer.
¿no? Ejemplo, el tesorero tiene a su cargo el pago, por ejemplo, de las contribuciones, ¿no? Entonces, si eso es algo que la ley le obliga al tesorero y no lo hace y eso genera alguna afectación al municipio, bueno, ya se constituye una conducta de omisión. Si ustedes como regidores, síndicos, presidentes municipales, tienen la obligación de sesionar cabildo cada 8 días y no lo hacen, eso es una conducta de omisión y eso es falta administrativa, ¿ok? Entonces, por eso es que también hay que tener claros que, bueno, pues la responsabilidad administrativa va a derivar de ahí. Otro de los aspectos de los cuales deriva la responsabilidad administrativa es del trato que se tiene hacia los superiores, hacia los similares y hacia los subalternos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que, bueno, el trato que debemos de tener hacia nuestros compañeros dentro de la administración pública, pues tiene que ser un trato de cordialidad, un trato de amabilidad, un trato libre de discriminaciones y todo este tipo de circunstancias, porque bueno, eso también da pie a un tema de responsabilidades administrativas, ¿ok? Obviamente, en ese mismo sentido, también la responsabilidad será por el trato que yo tenga hacia el ciudadano. Créanme que el ser servidor público de pronto no es nada fácil. El ciudadano, evidentemente, que exige, ¿no? El ciudadano exige y dice, bueno, yo quiero que se haga esto, ¿no? Podamos tener nosotros cualquier tipo de argumento al respecto, pero que no se nos olvide que somos servidores públicos. Entonces, quien tiene las de perder, se los voy a decir muy sinceramente, somos nosotros. Por esas razones que hay que tener un trato cordial con la ciudadanía, ¿ok? De manera que no podamos tener ningún tipo de inconveniente al respecto. De los actos en los que intervenga. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si algún regidor tiene que ser parte de algún órgano de gobierno, tal vez del organismo del agua, tal vez del DIF, del Instituto del Deporte, etcétera, etcétera, o tiene que participar en algún comité, etcétera. Entonces, esos actos o esos actos en los que va a intervenir tienen o están regulados por una ley en específico. Entonces, en esa ley en específico, si ustedes son designados como parte integrante de estos cuerpos colegiados, por así decirlo, bueno, deberán de tener la conciencia de que esa designación incluye el que ustedes estén conminados, estén vinculados al cumplimiento de la ley que lo regule. Es decir, si hablando de los titulares de dependencias, si al contralor o al director de administración lo nombran como parte del comité de adquisiciones, en automático está obligado a cumplir las disposiciones que vienen en la ley de contratación pública, en el reglamento, en la ley de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener esa conciencia, ¿ok? Porque también la responsabilidad administrativa va a derivar de eso. Es decir, no puedo decir, bueno, pues yo como soy director de obras públicas, pues no sucede nada si incumplo alguna disposición del comité de obra pública, ¿no? Pues no, al contrario, estamos obligados al cumplimiento de esas disposiciones jurídicas, ¿no? Otro de los aspectos que son los que de pronto muy comúnmente chocan en el quehacer gubernamental, pues son los intereses personales, familiares o de negocios. Mucho cuidado con esto, porque aquí ya entramos en un foco rojo, ¿eh? O sea, si ya hay un tema de interés personal, si hay un tema de interés familiar, si hay un tema de interés de negocios, ya estamos hablando de conflicto de intereses, ¿eh? Y hablar de conflicto de intereses nos llevaría muchas horas, ¿no? Hablar de eso es muy amplio el tema, es muy interesante también el tema, yo lo he dado muchas veces, pero yo lo podría sintetizar en el hecho de decir, esto tiene que ver con corrupción, ¿ok? Entonces, hay que evitar este tipo de circunstancias. Yo sé que de pronto es un poco complicado por ciertos compromisos, sin embargo, hay que hacerlo de la manera en que legalmente sí se puede hacer, ¿no? Porque de lo contrario, vamos a entrar en un esquema de conflicto de intereses y por lo tanto vamos a ser sujetos de responsabilidad administrativa y en su momento, obviamente, de algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, recuerden incluso que las faltas administrativas graves ya ni siquiera las resolvemos nosotros, esas ya las resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa. Y créanme que he visto que las sanciones que están imponiendo, pues sí, son hasta cierto punto severas, ¿eh?
O sea, suspenden o inhabilitan. Entonces, hay que tener cuidado con estos aspectos. Otro de los aspectos de los cuales deriva la responsabilidad administrativa es del solo hecho de ser servidor público. Ustedes van a decir, ay, ¿por qué no? Ya es una exageración, ¿no? Pues no. Acuérdense que ustedes están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial, ¿eh? Y eso es por el solo hecho de ser servidor público. No hay ninguna otra causa. Simple y sencillamente eres servidor público, entonces tienes la obligación de presentar tu declaración de situación patrimonial. Eso viene en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, hay que hacerlo dentro de los plazos que establece la ley, porque, bueno, pues aquí mis homólogos de la Dirección de Situación Patrimonial, bueno, pues no dudaría ni un momento bueno, sancionar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, podemos evitarlo, sí, siempre y cuando, bueno, pues tengamos la conciencia de que después de que entremos al servicio público, tenemos 60 días naturales para presentar nuestra declaración de situación patrimonial. Es decir, no son hábiles, ¿eh? O sea, son 2 meses para que no se les vaya a pasar. Y bueno, otro de los aspectos de los que derivan las responsabilidades administrativas es del incumplimiento de órdenes o resoluciones de otras autoridades. Y aquí incluyo laudos laborales, aquí incluyo requerimientos de derechos humanos, aquí incluyo requerimientos a lo mejor del Tribunal Electoral, se me ocurre, etcétera, etcétera, o requerimientos de autoridades de fiscalización superior, OSFEM, Autoridad Superior de la Federación, etcétera, etcétera. Entonces, el incumplimiento de estas órdenes, de estos requerimientos o de estas resoluciones de las autoridades también da pie al inicio o a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Pero bueno, aquí hay algo que sí quiero que quede muy claro, es el hecho de que la conducta de todo servidor público se encuentra normada. ¿A qué me refiero con esto? No se vayan a encontrar con alguien que les diga, pues lo que no está prohibido está permitido. O sea, si alguien les dijo eso, denle un coscorrón, porque eso quiere decir que no sabe de administración pública. Aquí ese principio general del derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido, solo aplica para la ciudadanía, ¿eh? No aplica para los servidores públicos, ahí aplica al revés. Lo que no está permitido está prohibido. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, sería un tema de discrecionalidad total. El servidor público no puede tomar decisiones a su libre arbitrio. ¿Por qué? Pues porque la actuación del mismo está normada, está regulada y tiene una pluralidad inmensa de leyes. E incluso esto, la propia Constitución local hace énfasis en su artículo 143 y dice, las autoridades del Estado, es decir, aquí está refiriendo a todos, al Estado y a los municipios, solo tienen, y remarco ahí, solo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos. Es decir, que si alguien les sugiere hacer algo que la norma no permite o no prevé, mejor no lo hagan porque entonces estarían comprando un boleto para un inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Vale? Entonces, hay que tener esa conciencia. La actuación de nosotros tiene que estar absolutamente normada. Entonces, si tienen duda en cómo se tendría que hacer algo, entonces hay que investigar a profundidad, hay que asesorarse, hay que acercarse con las instancias legales correspondientes, con las autoridades correspondientes, a fin de conocer adecuadamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque, insisto, nuestra actividad como servidores públicos está normada. No puede haber lugar a la discrecionalidad. Entonces, ya les di el tip. Si alguien por ahí sale con esa broma de decirles que lo que no está prohibido está permitido, bueno, pues piénsenle bien si el señor sigue ahí con ustedes, ¿no? O le dan un coscorrón y le digan que se ponga a leer la ley. ¿Cuáles serían estas normas que aplican para ustedes, ¿no? Y esto hablo en general, esto es para cualquier servidor público, ¿no? Y hay dos que yo identifico y que son las que norman nuestra actividad como servidores públicos. Hay normas externas que son de observancia obligatoria en general, que son constituciones, o son las constituciones, son leyes, son códigos, son lineamientos emitidos por autoridades, acuerdos publicados por los ejecutivos, por ejemplo. Entonces, todas esas normas son externas, pero que van a regular o que van a ser de observancia obligatoria para nosotros.
Entonces, es decir, para el de Tenango del Valle, para el de Sinacantepec, para el de Cuautitlán, para el de Chalco, para el de Zumpango, etcétera, etcétera. Pero habrá normas que son administrativas, pero que son internas. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Reglamentos, manuales, circulares y oficios, ¿ok? Es decir, ese reglamento en específico o ese manual en específico va a regular internamente a una dependencia o internamente al ayuntamiento o internamente a la administración pública municipal, ¿ok? Entonces, esas son normas que también nos vinculan a su cumplimiento. Y hablo aquí de reglamentos de manuales, perdón, de procedimientos, reglamentos de procedimientos también de cobros de contribuciones, por ejemplo, el bando municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Si ahí se establecen ciertas obligaciones, sobre todo para titulares de dependencias, entonces esta norma interna, administrativa interna, también va a estar vinculando al servidor público a su cumplimiento. Y en general, bueno, pues ¿cuál podría ser el marco normativo? Insisto, general, o sea, si yo pusiera aquí todas las leyes, pues no acabaría yo con las diapositivas. Pero bueno, en un contexto general del marco normativo que regula la actuación de los ediles municipales, bueno, encontramos de primera instancia, obviamente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución de aquí del Estado de México, la Constitución local, la Ley Orgánica Municipal. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México es como para nosotros la Ley de Responsabilidades, es su Biblia. Es donde ustedes tienen que basarse, sobre todo para el ejercicio de sus actividades como ediles municipales o para el ejercicio de sus actividades como titulares de dependencias de la Administración Pública Municipal. Ahí es donde la van a encontrar. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, recuerden que el OSFEM es un ente de fiscalización externo que los va a estar de alguna manera vigilando o va a estar solicitando a ustedes la rendición de cuentas a través de estos procesos de fiscalización. Entonces, tengan conciencia de que, bueno, al tener esas atribuciones en los OSFEM, bueno, que lo que aplicaría en ese sentido sería la Ley de Fiscalización Superior, y ahí se involucran en muchos aspectos a los regidores, pero sobre todo a los síndicos y al presidente municipal. La Ley del Trabajo, obviamente, de los servidores públicos del Estado de México y municipios, es una norma que se aplica en la cotidianidad del ejercicio de la administración pública, en la gestión de la administración, y por lo tanto, bueno, el incumplimiento de ciertas disposiciones también da pie al inicio o a la actualización de una responsabilidad administrativa. Otro de los aspectos, otra de las normas importantes que hay que considerar, bueno, pues es la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México Municipios. Ahorita les voy a platicar por qué. Ustedes tienen que implementar sistemas municipales anticorrupción y por lo tanto, bueno, la ley del sistema es sobre la cual ustedes van a tener que regularse sobre el particular. Y bueno, finalmente, pues la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México Municipios. Recuerden que nos encontramos actualmente en el ejercicio del quehacer gubernamental en la lucha contra la corrupción, ¿ok? Y esto fue algo que ya se había venido trabajando de años anteriores, pero que finalmente se consolidó en 2015 cuando vinieron esta serie de reformas a la Constitución General de la República, a través de las cuales se instaura o se crea más bien el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, al ser esta reforma de carácter estructural en el sistema jurídico mexicano, por disposición incluso del propio 135 constitucional, dice que las legislaturas de los estados tienen que hacer sus propias adecuaciones en sus constituciones locales. Entonces, eso fue lo que se hizo en el país. Recuerden que vivimos inmersos en una federación, así es como funciona el federalismo. Entonces, las constituciones locales fueron reformadas y en consecuencia de ello se emite todo este combo de leyes que van a venir a consolidar o que van a ser las herramientas bajo las cuales se va a consolidar estos sistemas anticorrupción. ¿Okay? Bueno, hablando en específico de la Ley Orgánica Municipal, esto solamente lo señalo en un
la intención de que ustedes conozcan fundamentalmente, bueno, pues la estructura de la misma, los artículos que interesan en el tema de los ediles municipales, pues obviamente son todos, sin embargo hay que destacar la parte de, hablando ya en específico, de los títulos primero, segundo y tercero de la Ley Orgánica Municipal, que son los que están enfocados precisamente a las actividades y al funcionamiento del cabildo como cuerpo colegiado y de las actividades que cada uno de ustedes como presidentes, síndicos y regidores tienen en concreto, ¿ok? Porque bueno, pues ya hablando del título cuarto en adelante ya se abre el tema de la cuestión de la administración pública municipal y ahí ya podemos encontrar todos los demás, ¿no? Los titulares de dependencias, directores de obra pública, de tesoreros, secretario del ayuntamiento, catastro, desarrollo económico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto, insisto, solamente es en un afán de que ustedes conozcan el esquema estructural de la Ley Orgánica Municipal, que, insisto, va a ser la que comúnmente, o sobre la que comúnmente ustedes van a tener que recurrir. Pero bueno, aquí hablando precisamente de esta parte que les señalo yo del título cuarto, que es el régimen administrativo, y por eso decía que qué bueno que están también titulares de aquí desde sus próximos equipos de trabajo, porque esto, bueno, pues les atañe a ellos, ¿no? Ahí hablamos ya de lo que es el régimen administrativo municipal, es decir, la administración pública municipal. Acuérdense que las funciones del Estado en general están divididas en tres, que es la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Entonces, si esto lo hablamos en términos de la federación y de los estados, bueno, la función legislativa obviamente está para los legisladores, la creación de leyes, ¿no? Y su modificación, es decir, el cómo se mueve el sistema normativo, ¿no? La función jurisdiccional que está, o judicial, perdón, que está conminada o está asignada a los poderes judiciales, es decir, este esquema de administración de justicia, y la función administrativa. Entonces, esta es podría yo decir incluso que es de las más importantes. ¿Por qué? Porque no está reservada solamente para un área en específico del gobierno. Esta función administrativa aplica para los tres. Nosotros, por ejemplo, en el Poder Legislativo hacemos funciones administrativas, en el Poder Legislativo, no nada más funciones legislativas. El Poder Judicial no solo ejerce funciones jurisdiccionales, también ejerce funciones administrativas. Es la única función del Estado que se puede ejercer por los otros dos, ¿ok? Y hablando del plano municipal, bueno, pues si quisiéramos hacer una analogía de dependencias, podríamos decir, bueno, el poder ejecutivo está conferido al presidente municipal, el poder legislativo al cabildo. ¿Por qué? Pues porque ustedes son los que también tienen que crear, incluso una obligación que la Constitución establece, tienen la facultad de crear sus propias disposiciones reglamentarias de carácter administrativo, por lo tanto hacen una función también legislativa y la función administrativa, ¿no? Entonces, esa, que es la más grande, pues está conferida al presidente municipal. Y para eso, o para el ejercicio de todas estas atribuciones que incluyen una amplia gama de actividades, bueno, pues el ayuntamiento, precisamente el presidente municipal, se va a auxiliar de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, ¿no? Es decir, de su cuerpo, de su equipo de trabajo. Y estas obviamente, como es un tema centralizado, pues van a depender o van a estar subordinadas directamente al presidente municipal, ¿ok? Entonces, cada una de estas lo que va a hacer es que va a desempeñar las funciones propias de la competencia que legalmente les asista y van a ser responsables por el ejercicio de estas atribuciones conforme a las leyes aplicables. Pero ojo, aquí no es que diga el presidente municipal, bueno, si ya la regó el tesorero, pues ya ahí nos vemos, y ese no fue mi problema. No, o sea, si esto fue, o si alguna conducta cometida por estas personas fue del conocimiento, tuvo conocimiento lógico el presidente municipal, entonces hay una corresponsabilidad, ¿ok? Es decir, ahí entra algo que nosotros conocemos como el grado de participación
Uno es el que directamente comete el acto, pero otro será el que supo y no hizo nada, ¿no? Y es conducta de omisión, ¿sale? Entonces, hablando del régimen administrativo, esto es lo que nosotros podríamos estar comentando al respecto. Y aquí hay un apartado de la Ley Orgánica Municipal que, bueno, habla de las dependencias y señala en general, bueno, pues las que obligatoriamente tendrían que existir, es decir, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Direcciones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología, Desarrollo Social, o dice ahí, y las que determine el Cabildo. Es decir, puede que existan otras dependencias que por creación del cuerpo colegiado del órgano máximo de gobierno del municipio tengan que crearse, ¿ok? Y bueno, pues esas entrarán dentro de este mismo esquema que establece la Ley Orgánica Municipal. Otras dependencias que debemos considerar, si ustedes son municipios en los cuales existe población indígena, bueno, tendrán la obligación de crear la Dirección de Asuntos Indígenas. Esto viene en el artículo 87 bis de la Ley Orgánica. Organismos públicos descentralizados, como cuáles, bueno, pues el sistema DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, los organismos operadores de agua, si es que los tienen, institutos del deporte, de la juventud, etcétera, etcétera. Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Y bueno, en este sentido, ya hablando un poco de los equipos de trabajo, tenemos algo que se llama la integración funcional de profesionales en la administración pública municipal. ¿Y qué es preciso, qué es necesario en esta integración funcional de profesionales? Bueno, pues que toda aquella persona que se vaya a integrar o que vaya a ser incorporada a la administración pública municipal tenga las habilidades y las competencias necesarias para desempeñar el empleo, cargo o comisión que les sea asignado. Había un gobernador que decía que el primer acto de corrupción que comete un servidor público es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias. Esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque la improvisación de cargos, créanme que es un tiro pagado para alguna falta administrativa. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, la falta de competencias, la falta de habilidades va a representar un riesgo latente para esa dependencia, porque la persona que toma las decisiones de la misma no tiene ni idea de lo que va a hacer. Entonces, por eso es necesario que en esta integración de profesionales se tome en consideración ese aspecto, ¿no? Habrá quien tal vez no sea un doctor del tema, ¿no? Pero puede ser que tenga tablas, lo que decíamos, ¿no? Lo que decimos comúnmente, tiene tablas, es decir, tiene bases para desempeñar la actividad y por lo tanto será una responsabilidad nuestra como servidores públicos capacitarnos, buscar la capacitación, buscar conocer realmente cómo es que tenemos que llevar a cabo nuestra actividad, de manera que podamos cumplir con ese compromiso institucional de rendirle cuentas a la ciudadanía y de demostrar o de retribuir de alguna manera la confianza que esa persona que nos designó o nos invitó haya tenido hacia nuestra persona, de decirnos, oye, ven e incorpórate conmigo, ¿no? Entonces, tenemos también como servidores públicos esa obligación de conocer y de alguna manera de letrarnos en la materia que nos tocó dentro de la administración pública. Pero insisto, aquí lo fundamental es que quien se integre, sí sea una persona que tenga conocimiento. Y bueno, aquí ¿qué debemos de considerar en este proceso de integración funcional? La misma ley, hablando de los titulares de dependencias, que es el gabinete del presidente municipal, son los titulares de dependencias, bueno, tiene un proceso que la misma ley orgánica municipal establece, ¿ok? Es decir, no es que el presidente diga, pues nombra a fulanito de tal como tesorero. No, la ley orgánica municipal dice que esos nombramientos tendrán que ser sometidos a la consideración del cuerpo colegiado, que es el cabildo. Entonces, es por eso que debemos de considerar que esta integración está normada, es decir, la ley dispone cómo, y en ese mismo sentido, la ley dispone cuáles son los requisitos que cada uno de estos tiene que cumplir. Entonces, si ustedes revisan la ley orgánica municipal, se van a encontrar que, bueno, pues se establece, ¿no? Ahí después de las atribuciones del secretario del ayuntamiento, del tesorero, del director de obras, etcétera, etcétera,
automáticamente abajo o a continuación de esos artículos van a encontrar otros donde diga, para ser secretario del ayuntamiento se requiere colmar con estos requisitos. Para ser tesorero se requiere colmar con estos requisitos. El común denominador de todos son los del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, que ahorita vamos a checar, pero en específico para cada uno de ellos ya se establecen requisitos en concreto. Entonces, si ustedes como presidente municipal, como cabildo, reciben la propuesta de estas personas, bueno, deberán tener cuidado de que el perfil profesional o los requisitos, más bien que respaldan la trayectoria de esta persona, pues sean los que vienen establecidos en la ley orgánica. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que esto es una falta administrativa muy recurrente de los ayuntamientos y que, bueno, pues eventualmente nosotros nos vemos en la penosa necesidad de sancionar. ¿Ok? Entonces, habría que poner especial atención en, bueno, pues si a ver, me van a nombrar como director de desarrollo urbano, bueno, pues yo también como la persona propuesta, pues me voy a meter a la ley orgánica en un compromiso institucional, no nada más con la persona que me está invitando, sino con el gobierno, con la administración, y decir, bueno, tengo que cumplir con estos requisitos y voy a hacer lo posible por contar con ellos, ¿no? Dentro de esos, obviamente, pues está la certificación de competencia laboral. Ahorita vamos a platicar al respecto. En general, yo decía que el común denominador, si ustedes ven los de acá, los requisitos, todos dicen el 32 más, ya ahí vienen los demás artículos, ¿no? Pero ¿cuáles son los del 32? Que son así como que los de cajón, ¿no? Son estos. Ser ciudadano del Estado. Ser ciudadano del Estado, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo, eso es una transcripción literal de la ley orgánica. O sea que si ustedes son de otro estado, y no han cambiado su INE, bueno, pues váyanla cambiando, por favor, porque aquí dice la ley orgánica municipal que tiene que ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos, ¿vale? No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión, para lo cual, bueno, van a necesitar, ahí apúntenle, ahora sí que vayan haciendo su listita, van a necesitar una constancia de no inhabilitación. Entonces, presidentes, síndicos, regidores, en conjunto, vayan formando este esquema de obligatoriedad, por favor, porque ustedes son los que deciden a quién se nombra, para que desde el inicio ya vayan estas personas reuniendo estos requisitos. Entonces, soliciten, por favor, su constancia de no inhabilitación para el efecto de demostrar que no están inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión, ¿ok? No haber sido condenados en proceso penal por delito intencional y que amerite pena privativa. Es decir, también no es por cualquier cosa, ¿eh? Tiene que ser sobre este supuesto, para lo cual, bueno, se requiere que ustedes soliciten su certificado de no antecedentes penales, ¿vale? Contar con título profesional, dice ahí, es decir, o es esto o es lo otro, ¿eh? Contar con título profesional de la materia o contar con, o acreditar más bien, experiencia mínima de 1 año en la materia. Ojo, esto también es muy recurrente, ¿eh? En los requisitos que no se cumplen. En su caso, dice ahí, contar con certificación de la competencia laboral del cargo que se desempeñará, ¿sale? Es decir, si yo voy a ser contralor, necesito contar con una certificación de competencia laboral de una institución reconocida para ello, que avale que precisamente yo tengo las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar ese cargo. Lo mismo que para el secretario del ayuntamiento, lo mismo que para el director de obras públicas, para el de desarrollo económico y creo que ya para todos, hasta para los directores de organismos operadores de agua ya hay certificación. Entonces, estos son los requisitos mínimos que deben de tener quienes van a ingresar como servidores públicos, a titulares de dependencias, a las administraciones públicas municipales. Entonces, están muy a tiempo de poder contar con estos requisitos. Puede ser que ahorita algunos de ustedes incluso ya estén en el proceso de certificación ante el Instituto Hacendario, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, si no lo han hecho, háganlo por favor, porque no es un proceso sencillo, ¿eh? O sea, es un proceso complicado, en el cual, bueno, hay que hacer una evaluación. En caso de que no acrediten el mínimo de créditos, tendrán que cursar un diplomado y después ahí todo el proceso subsecuente. Entonces,
váyanlo haciendo desde ahorita porque no es de rápido, y la ley orgánica municipal, a pesar de que tiene esa holgura de decir, bueno, tienes 6 meses para certificarte, le avienta la carga al presidente municipal para decirle, bueno, y eso es una reforma nueva de la ley orgánica municipal, le dice, bueno, si pasaron esos 6 meses y no se certificó, es tu obligación informar al cabildo al respecto para que entonces ellos tomen una decisión, ¿no? Y entonces, ¿cuál será esa decisión? Bueno, pues ya dependerá de ustedes. Si es un tema que no dependa del servidor público, pues a lo mejor le dan chance, pero si no, bueno, pues tal vez opten por mejor remover a esa persona de su cargo porque no cumple con los requisitos, ¿sale? Entonces, otras dependencias, es decir, habrá algunas que no nada más hablen de certificaciones o de requisitos, sino que también establezcan un proceso en específico. ¿A quién me estoy refiriendo? Por ejemplo, pues al defensor de derechos humanos. Ese se regula no nada más por las disposiciones que vienen en la ley orgánica municipal, también se regula por las disposiciones que vienen en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y aparte de eso, van a tener que obtener su certificación ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ¿no? El cronista también requiere de una convocatoria y requisitos que vienen en el 147Q de la Ley Orgánica Municipal, el oficial mediador, conciliador y el calificador, que tendrá que estar también certificado o tendrá que estar acreditado por el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de México. Esto también, créanme, todos estos son temas muy recurrentes, aquí con nosotros. El titular de catastro, cuyos requisitos vienen en el 169 del Código Financiero, pues eso decía, o sea, hay que echarle ojo, porque el abanico de normas que nos aplican es muy amplio. Aquí ya estoy hablando incluso del Código Financiero, hablando específicamente del titular de catastro, ¿no? Los presidentes o presidentas de DIF, conforme al artículo 32, obviamente, de la Ley Orgánica Municipal, pero también conforme al artículo 12 de la ley que crea los DIFs. Entonces ahí ya nos estamos agarrando de otra norma, ¿no? Lo mismo que para el director del organismo operador de agua potable. También tendrá que cumplir con la ley, con el artículo 32, que ya vimos hace un rato, más el 38, último párrafo de la ley del agua, ¿vale? Que también es un requisito que de pronto se les llega a pasar muy comúnmente. Bueno, nada más para contextualizar, ¿qué es la competencia laboral? Porque se habla mucho de certificación de competencia laboral, pero bueno, vamos a identificar qué es la competencia laboral y a lo mejor de ahí entendemos por qué es importante o por qué la ley dice que debemos de contar o deben de contar esas personas que van a cubrir ciertos cargos, sobre todo de alta responsabilidad en la administración pública municipal, porque es que tendrían que contar con ese documento. Bueno, la certificación, o perdón, la competencia laboral, pues van a ser precisamente todos esos conocimientos, habilidades, destrezas e incluso comportamientos individuales que van a evidenciar que una persona es competente para desarrollar una actividad en su ámbito laboral. Entonces, la certificación de competencia laboral va a ser ese proceso mediante el cual las personas van a demostrar a través de evidencias que cuentan, dice ahí, sin importar los medios por los cuales se haya adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función de alto nivel. Esto es un estándar elevado de competencia. ¿Por qué? Porque toman decisiones importantes. El tesorero toma decisiones trascendentes en el municipio. El director de obras públicas toma decisiones importantes en el municipio. Y así todos los demás. Por eso es que la ley exige que deban de contar con esta certificación. ¿Ok? Y bueno, vamos a la recta final ya de nuestro curso, y aquí es donde vayan tomando nota, porque estas son las que aquí comúnmente desfila todo el mundo, ¿eh? Y créanme que es bien fácil prevenir. Ahí va la primera. Derechos de petición. Créanme, esto de verdad, o sea, esto es muy fácil de prevenir. Si un ciudadano les ingresa un escrito haciéndoles alguna petición, contesten antes de 15 días hábiles, por favor, no lo dejen, o sea, no hagan concha, no digan, no pasa nada, no, sí pasa, aquí, créanme, hablando de números redondos, por lo menos el 20% de los procedimientos que tenemos iniciados tienen que ver con esto,
algo que es sencillísimo. Es decir, tanto ustedes o a lo mejor su secretario particular o la persona que les vaya a auxiliar en este tipo de cuestiones, que sea una persona que de verdad sea movida. ¿A qué me refiero? Si llega un escrito de petición, bueno, que sea consciente primero de que tiene solamente 15 días hábiles para contestar, ¿ok? Y la otra, que la contestación que se tenga que hacer sea congruente con lo que nos están pidiendo. Es decir, no es de que llegue el escrito, yo se lo torno al director de obras públicas, por ejemplo, y le diga al ciudadano, oye, tu escrito se lo pasé al director de obras públicas. No es con eso suficiente, ¿eh? Tiene que haber una contestación congruente. Es decir, lo que tienen que hacer es, a ver, ya te lo turné, director de obras públicas, necesito que a más tardar tal día me entregues la contestación para que yo le pueda contestar al ciudadano y le diga, mira, esta es la respuesta a tu derecho de petición. O, si ya lo turné y ya le avisé al ciudadano, que el servidor público al que se lo turné, dentro de esos 15 días hábiles que siguen corriendo, le conteste al ciudadano. Entonces, créanme, esto les va a ahorrar a ustedes muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es muy fácil. Recibimos y hacemos una gestión oportuna, expedita de la correspondencia. Pero, insisto, no nada más es contestar dentro de los 15 días hábiles, sino que también es dar una respuesta congruente con la petición que nos están formulando. ¿Y a qué me refiero con que se van a evitar muchos problemas? No nada más es un tema de nosotros, de la Contraloría, del Poder Legislativo, lo cual sí sancionamos, sino que también puede ser un tema que puede ser materia de amparo, o puede ser un tema que puede ser materia de afirmativa o de negativa ficta. Y entonces ustedes se pueden ver inmersos en una complicación de circunstancias legales que pudieron haber fácilmente prevenido. ¿Ok? Entonces, esta es la primera de las muchas faltas administrativas recurrentes que tenemos. La otra, el sistema municipal anticorrupción. Créanme, se ha batallado mucho con este aspecto de los sistemas anticorrupción, sin embargo, ya llevamos un gran avance, ya son muy pocos los municipios que faltan de implementar su sistema. Hasta el último corte me parece que iban 101 municipios ya con sistema instalado. Entonces, si ustedes entran al municipio y no está integrado el sistema, píquenle, como dicen por ahí, háganlo rápido, porque tenemos muchos ayuntamientos sujetos a procedimiento por esta circunstancia, ¿eh? Entonces, prevengan este tipo de aspectos, prevénganse una sanción administrativa y por lo tanto instauren o implementen su sistema municipal anticorrupción, ¿vale? Ok, pero bueno, ese es un supuesto en el que ustedes entren y no está. Pero si ustedes entran y ya está el sistema municipal instalado, es decir, ya hay comisión de selección, ya hay comité de participación ciudadana, ya está conformado como tal el sistema, no lo vayan a deshacer. ¿Por qué? Porque eso va a ser una falta administrativa. La ley no prevé que ustedes lo puedan deshacer, créanmelo. O sea, no dice, el ayuntamiento entrante podrá disolver el sistema municipal. No existe, ¿eh? Entonces, si lo hacen, créanme que va a ser una falta administrativa y créanme que sí vamos a poner todo nuestro empeño porque sea sancionado severamente, porque este es un compromiso con el combate a la corrupción. Entonces, si son servidores públicos que no están simpatizados con esto o de alguna manera no quieren contribuir a este aspecto de la lucha contra la corrupción, bueno, pues en esa medida tendrá que haber una sanción ejemplar al respecto. Entonces, si llegan, no lo desintegren. Hay que fomentar su continuidad, hay que fomentar su renovación, porque esto también tiene que ser constante. También si llegan y no le pagan a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sus honorarios, también es falta administrativa. Entonces, evítense esa parte también porque entonces será el mismo esquema de inicio de procedimiento y sanción en consecuencia. Sesiones de cabildo. Híjole, esto también, esto es muy recurrente. ¿Por qué? Porque aparte, esto no nada más es un tema de que alguien los haya denunciado, ¿eh? O de que entre regidores se denuncie. Es un tema que nosotros tenemos también como programa preventivo en el cual vamos verificando que los municipios
cumplan con estas obligaciones normativas, ¿no? De sesionar de cabildo. Entonces, el cabildo tiene que sesionar por lo menos una vez cada 8 días, y no es porque nosotros lo digamos, es porque la norma lo establece, la ley orgánica municipal. Otra de las faltas administrativas recurrentes es que no asistan a las sesiones de cabildo. Es decir, que digan, no, pues es que hoy me dio flojera y no voy a ir. Bueno, no asistir a las sesiones de cabildo es falta administrativa, ¿eh? Y el hecho de que ustedes digan, no, pues voy a enviar un oficio diciendo que tenía yo una reunión en la comunidad fulanita de tal, no es suficiente, ¿eh? Hemos tenido aquí casos en los cuales dicen, no, mira, aquí están mis acuses, yo avisé que iba a tener este comité y avisé que iba yo a tener esta reunión con los habitantes de tal localidad. Le dijimos, bueno, sí, pero demuéstranos que efectivamente estuviste en el comité, demuéstranos que efectivamente estuviste con el delegado fulano de tal. Entonces, si no hay este esquema de justificación para asistir a las sesiones de cabildo, eso es falta administrativa también. No firmar las actas de cabildo, esto también es bien recurrente. Firmen las actas de cabildo. Yo entiendo tal vez que digan, no, es que no estuve de acuerdo con lo que se propuso. Bueno, pues para eso se levanta o no la mano en la sesión, es decir, autorizo o me abstengo o rechazo la propuesta, ¿no? Pero lo que es una obligación inherente de quienes asisten al cabildo es firmar las actas. Si no firman las actas, entonces incurren en responsabilidad administrativa. Es una conducta de omisión. Acuérdense que ya hablábamos de las conductas de acción y de omisión. No aprobar los órdenes del día. Híjole, esto, créanme que ha sido un tema hasta que sirve para golpeteo político. Pero les voy a decir algo, ¿eh? Ya hemos iniciado procedimiento para quienes injustificadamente dicen no votamos el orden del día, solo en un afán de golpetearse políticamente. Es decir, no puede haber una justificación para decir solo porque no quiero aprobar el orden del día. Si no hay una cuestión fundada, es decir, en la ley, o motivada con razones lógicas y procedentes para abstenerse o para negar la aprobación del orden del día, entonces créanme que sí va a haber responsabilidad administrativa. ¿Ok? Esto es muy recurrente. Si no están de acuerdo con algún punto del orden del día, absténganse o formulen argumentación fundada y motivada sobre el punto que se vaya a tratar. Pero eviten este aspecto de no aprobar órdenes del día. No sesionar, cabildo abierto también, esto también es muy recurrente. Acuérdense, tiene que ser una vez por lo menos en un bimestre. Háganlo, por favor, sesionen. Para eso hay un procedimiento que viene en la ley de la ley orgánica, perdón, en el artículo 28. Hay que hacer una convocatoria a la ciudadanía con ciertos días de antelación que hay bien marcados, y bueno, pues la ciudadanía tendrá que participar con voz, pero obviamente sin voto, ¿no? Entonces, hagan por favor sus sesiones de cabildo. Créanme que si ustedes toman nota de todo esto, jamás se van a tener la necesidad de pararse por acá con nosotros para un inicio de procedimiento. Incumplir requerimientos de autoridades. Esto también es recurrente aquí con nosotros. No cumplir con obligaciones de instituciones públicas en materia laboral. ¿A qué me refiero? Laudos, requerimientos de pago en ese sentido, reinstalaciones, etcétera, etcétera. Si no se cumple con eso, se actualiza una falta administrativa. Entonces, tengan cuidado con ese aspecto. No contestar requerimientos de derechos humanos o contestarlos a destiempo. Es decir, les llegó un requerimiento de alguna visitaduría, contéstenla en el plazo que les están dando. Evítense un problema, créanmelo. Incluso la ley de responsabilidades administrativas en las faltas graves dice que el incumplimiento de requerimientos de derechos humanos es falta grave, es desacato. Entonces, háganlo, por favor, es muy fácil. O sea, si les llega un requerimiento, contéstenlo, ¿no? Entonces, si no lo hacen de esa manera, aquí tenemos un montón de procedimientos administrativos por esta circunstancia. No contestar requerimientos también de órganos internos de control, de la Auditoría Superior de la Federación, del OSFEM, de la Secretaría de la Contraloría, etcétera. Acuérdense, estas autoridades tienen la atribución legal de pedirles información a ustedes. Si no lo hacen, van a incurrir en responsabilidad administrativa, van a incurrir tal vez en el desacato, a pesar, e incluso antes, puede ser que hasta les impongan medidas de apremio, los multen o hasta los arresten. Entonces,
¿Para qué llegamos hasta ese aspecto? Por eso les decía, necesitan a alguien, ahí están un as ahí, que sea la persona que les gestione la contestación de todos estos requerimientos, ¿ok? Entonces, este incumplimiento, estas conductas de omisión, también forman parte de los procedimientos que aquí tenemos ventilados. El nombramiento y remoción de titulares de dependencias. ¿A qué nos referimos? Lo que hablamos hace un rato. Si es gente que no cumple con los requisitos para cumplir el cargo de tesorero, de secretario del ayuntamiento, de director de obras públicas, de director de catastro, etcétera, etcétera, si no cumple, entonces ustedes van a incurrir en una irregularidad. ¿Ok? Ahí el tema va a ser, el presidente va a incurrir en responsabilidad por haber propuesto a esta persona sin cumplir con el perfil profesional y aparte por aprobarlo en el cabildo. Y el cabildo, los síndicos y los regidores van a incurrir en responsabilidad por aprobar el nombramiento de estos servidores públicos. Y por el contrario, a lo mejor ya están nombrados, pero se viene el esquema de la remoción. Y esto aplica más que nada para los presidentes municipales que dicen, pues yo voy a quitar al director de obras, o voy a quitar al director de desarrollo económico, o voy a quitar al secretario del ayuntamiento. Entonces, si lo hace a través de solicitarle, de girar el oficio, de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu chamba. Bueno, esa remoción no está asistida o no está conferida al presidente municipal de manera unilateral. Así como se nombran de manera colegiada, así se tienen que revocar sus nombramientos o remover, ¿ok? Es decir, con la aprobación del cabildo. Pero ojo, si es un tema de que el tesorero, por ejemplo, presentó su renuncia voluntaria, bueno, ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Eso es otra cuestión, eso es un tema de renuncia voluntaria. Ahí lo que tendría que hacerse, bueno, es otra vez el proceso de nombramiento del nuevo titular, ¿ok? No colmar, obviamente, los procedimientos para el nombramiento. ¿A qué nos referimos? A lo mejor se nombra al de derechos humanos, pero sin cumplir con la convocatoria y todo lo demás. Eso obviamente es una responsabilidad administrativa porque se está violentando la disposición jurídica que dice cómo es que tiene que hacerse este proceso de nombramiento. ¿Ok? Entonces, en este sentido también tenemos muchos procedimientos iniciados. Presupuestos de ingresos y de egresos. Esto, al igual que aprobar sesión, órdenes del día, es el pan de cada día de los ayuntamientos, ¿eh? O sea, por quererse hacer la maldad, terminan por hacerse la maldad, pero todos, ¿eh? O sea, si no aprueban el presupuesto de egresos, a más tardar el 20 de diciembre, ya incurrieron en responsabilidad administrativa, ¿eh? Entonces, esto obviamente ustedes cuando entren, pues ya van a recibir el anteproyecto, ya el definitivo les tocará en febrero, ¿no? Pero esto les va a tocar verlo el año que entra. Entonces, ojo, bueno, pues habría que, también ya dependerá de la estrategia que cada uno de ustedes tenga, me refiero a administrativa, pues para a lo mejor que de alguna manera platicar antes los proyectos de presupuestos, de manera que haya armonía al momento de hacer la aprobación de los mismos, ¿ok? Pero bueno, no hacerlo dentro del tiempo es también falta administrativa. Ojo con estas, por ejemplo, que también son recurrentes y son graves, ¿eh? Remover ediles o titulares de dependencias de esos cargos sin cumplir con lo que establece la ley es abuso de funciones, ¿ok? Y esto es falta grave. Entonces, si no se sigue el proceso necesario para ello, es decir, los ayuntamientos no tienen la atribución de remover ediles, por ejemplo, ¿eh? O sea, no pueden decir, es que no se ha presentado el regidor fulanito de tal, el segundo regidor, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a removerlo, vamos a mandar traer al suplente. Ojo, eso no se puede hacer. Esa atribución no es para ustedes, ¿ok? Autorizar, por ejemplo, la enajenación de bienes inmuebles que sean propiedad del municipio, es decir, venderlos, no se puede porque para eso necesitan la autorización de la legislatura, ¿ok? Arrendar o dar bienes en comodato que excedan el periodo de la gestión, es decir, vamos a dar en comodato el inmueble ubicado en tal a la asociación fulanita de tal, ¿no? Una de deportes se me ocurre, y se lo vamos a dar en comodato por 30 años. No se puede,
No se puede, la ley no lo permite, tiene que ser hasta el término de la gestión constitucional. ¿Cuál es el término? Los 3 años que ustedes van a estar fungiendo como servidores públicos de elección popular. Autorizar también, dice ahí, esto viene en la ley orgánica municipal, autorizar la contratación de créditos con plazos de amortización que excedan el periodo de gestión. Esto solo se los puede autorizar la legislatura. Si ustedes autorizan la contratación de un crédito con plazos de amortización, es decir, de pagos a 5 años, a 10 años, ya están incurriendo en una irregularidad. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer de esa manera. La obligación del municipio tendrá que ser solamente al término del periodo constitucional, ¿ok? Para aquellos que excedan, bueno, pues entonces sí tendrá que someterse a la aprobación de la legislatura. De hecho, recientemente por ahí hubo un punto de acuerdo que se sometió a la legislatura donde se autoriza precisamente la contratación de estos créditos a plazos mayores, ¿ok? Entonces, solamente con la aprobación, insisto, de la legislatura puede hacerse este esquema. ¿Cuáles serían ya en específico algunas faltas recurrentes del presidente municipal? Bueno, pues incumplir con convenios celebrados con otras autoridades o particulares, incumplir laudos o resoluciones de autoridades, no ejecutar los acuerdos de cabildo, es una obligación que tiene el presidente municipal, e incluso si checan el artículo 28, creo que es la fracción segunda, dice que aparte de que tienen que ejecutar los acuerdos de cabildo, los tienen que informar, ¿eh? Entonces, ojo, por eso les digo, denle una leída a las atribuciones de la ley orgánica municipal para todos quienes vayan a ingresar a la administración pública. Remover a titulares de dependencias o servidores públicos en general sin procedimiento o en ejercicio abusivo del artículo 128, fracción octava de la Constitución local. Es decir, muchos presidentes dicen, bueno, es que el artículo 128, fracción octava, dice que yo puedo quitar libremente a quien quiera. Ninguna ley, créanmelo, le va a dar una facultad ilimitada de atropellamiento de derechos, en este caso, por ejemplo, laborales, a ningún servidor público, ¿eh? O sea, eso de que el presidente municipal diga, bueno, yo puedo quitar a mis anchas, por así decirlo, eso es una falsedad, eso no es cierto. Déjenme decirles que tenemos ya iniciados procedimientos por falta grave por esta circunstancia. Entonces, evítense realmente estas circunstancias y hay que cumplir con el procedimiento que marque en todo caso las leyes laborales, por ejemplo, para la cuestión de remoción de cualquier otro servidor público que no sea en materia de aprobación, por ejemplo, del cabildo, ¿no? Entonces, los primeros dos que les estaba yo comentando tienen que ver con algo que se llaman normas jurídicas individualizadas. Entonces, estas normas jurídicas individualizadas van a ser precisamente esas normas que son concretas, que son específicas, que son individuales o particulares y que van a vincular a esa persona al cumplimiento de una obligación. ¿Cómo qué puede ser? Bueno, pues lo que decía, un convenio, por ejemplo, o un contrato en el que participó el presidente municipal o el síndico y lo celebraron con alguna otra dependencia del gobierno. Y ahorita me estoy acordando, por ejemplo, los de control de confianza, que por ahí ustedes van a tener conocimiento, donde se hacen evaluaciones de control de confianza y ustedes a través de un convenio se comprometen con el gobierno del estado pues, a pagarles, ¿no? Esas evaluaciones. Entonces, el incumplimiento de esas obligaciones que se establezcan en ese convenio, bueno, pues será una norma jurídica individualizada y por lo tanto su incumplimiento va a generar responsabilidad administrativa. Y esto es algo que incluso ya llegó a criterio de la Corte. Yo aquí se los estoy aportando, o sea, ya se determinó a criterio de nuestro máximo tribunal que esto da pie a responsabilidad administrativa, ¿ok? Entonces, tómenlo en consideración porque, bueno, también es materia de procedimiento aquí con nosotros. Y bueno, otro aspecto que tenemos pues es el de entes fiscalizadores externos y con esto ya estamos concluyendo aquí con la capacitación. No solventar pliegos de observaciones. Ojo aquí, realmente recomendación, tengan gente que sí conozca de estos aspectos. Créanme que si ustedes tienen una persona con conocimiento suficiente para llevar a cabo la solventación de estas observaciones, no se van a meter en ningún problema,
¿Por qué? Pues porque sí requieren de cierto conocimiento técnico para hacer una solventación adecuada de todas esas observaciones que los entes de fiscalización externos les puedan llegar a hacer. Entonces, si no es así, ellos mismos nos dan vista a nosotros y en consecuencia nosotros tenemos que iniciar nuestros procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa para, en su caso, imponer algún tipo de sanción. Entonces, insisto, son algunas áreas, algunos aspectos muy técnicos. El contralor, sobre todo, es el que tendría que entrarle al quite de estos temas, o el director de administración y finanzas y el tesorero, ¿no? Entonces, créanme que es necesario, por eso hablamos de la integración funcional de profesionales, por eso es necesario tener gente capacitada que pueda hacerle frente a este tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, por mi parte, me faltaba este también es muy recurrente. No firmar la cuenta pública, híjole, esto sobre todo para los síndicos, ¿eh? Los síndicos de plano, yo entiendo las razones en las que ustedes me puedan decir, es que tengo desconfianza, no estoy de acuerdo con algunos aspectos. Sí, podrán hacerlo, pero bueno, firmen la cuenta pública. Si tienen observaciones, si tienen inconformidades al respecto, entonces, mediante un oficio dirigido al tesorero, al presidente municipal, háganle saber esas circunstancias o denle vista al contralor municipal. Pero lo que no pueden hacer ustedes es dejar de firmar la cuenta pública, porque eso es responsabilidad administrativa. Entonces, háganlo por favor, y en específico hablando del presidente y el síndico, pues no informar a los del presupuesto. Eso también tiene límite, ¿eh? El 25 de febrero cada año, es decir, ustedes entrando ya deben de llevar la conciencia de que a más tardar el 25 de febrero ya le van a tener que informar al OSFEM la aprobación del presupuesto de ingresos y de egresos, ¿ok? Y esto viene en los artículos 47 y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Entonces, es algo que ya está próximo, entonces tómenlo mucho en consideración, por favor. Y bueno, de mi parte sería todo. Ahí les dejamos teléfonos de contacto de aquí de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, por si tienen alguna duda, algún comentario. Incluso aquí en nuestras oficinas, la verdad es que tanto el señor Contralor como servidor tenemos esa apertura de siempre recibirlos y orientarlos en la medida de nuestras posibilidades, pues para que ustedes puedan llevar un adecuado ejercicio de sus funciones y de su administración pública, de su gestión, sobre todo de su gestión pública. Entonces, ahí les dejo estos números de contacto y bueno, por mi parte sería todo y estoy abierto a las dudas que ustedes tengan, con mucho gusto las aclaramos. Si alguien quisiera participar o tiene alguna duda, creo que es el momento correcto de hacerlo. Ahorita ustedes que van a empezar, que van a entrar, me imagino que hay muchas dudas. Tenemos la ventaja de tener un experto, como es el licenciado Ibardo, y es finalmente quien los puede sancionar. Entonces es preferible que ahorita ustedes con toda confianza le pregunten qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer. Si alguien quiere participar, adelante, por favor. ¿No hay participaciones? Sí. Sí, va a haber. A ver, si me permites. Claro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartieron el día de hoy. Nosotros solamente queríamos preguntar, varios de los titulares de las áreas nos vamos a certificar en un centro de evaluación vinculado a la red Conocer, que es el centro de evaluación CAROM. No está, no es distinto al Instituto Sendario, y entonces quería que ustedes nos pudieran comentar si hay algún problema o podemos hacerlo sin ninguna preocupación. Ok, sí, miren, esta es una pregunta que fue muy recurrente, ha sido muy recurrente a partir de que se dio esta apertura por la reforma a la Ley Orgánica Municipal
en donde se refiere que, bueno, ya no es solamente el Instituto Hacendario, ¿no? Quien va a poder certificar. Lo que sí nosotros tendríamos que hacer en su momento, si es que fuese necesario, lo que sí tendríamos que hacer es corroborar que efectivamente sea una institución debidamente acreditada conforme a la norma para poder emitirles a ustedes esta certificación, ¿no? De competencia laboral. Si es una institución con estas características, ustedes no podrían tener ningún tipo de inconveniente, precisamente porque, bueno, la intención del legislador en modificar la norma, pues fue ya abrir un poco, ¿no? Obviamente yo voy a entender también que pues los del Instituto Hacendario estén muy molestos, ¿no? Al respecto, y obviamente, ¿no? Porque pues es su trabajo. Pero bueno, la apertura se dio precisamente pues para poder tener esta opción de poderse certificar con alguna otra institución que legalmente, insisto, se encuentra acreditada para ello, ¿no? Entonces, si es en ese sentido y la norma ya dio esa apertura, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente al respecto. Ok, bueno, pues parte es todo, compañeros. Sí. Van a preguntar otra cosa, licenciado. Gracias por su respuesta. Sí, gracias. Saludos, controlador. Licenciado, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Preguntas rapiditas. En cuanto a la certificación que nos exigen, yo veo que la Ley Orgánica Municipal establece algunas áreas o dependencias en las cuales sí se exige, mas sin embargo deja abierto para algunas otras dependencias. Así es. Yo voy a asumir la Consejería Jurídica, pero no encontré como tal esa certificación. No sé si me pudiera usted auxiliar o poder tomar otra distinta. Sí, mira, si la ley orgánica municipal, mira, me llama la atención de la Consejería Jurídica porque precisamente no es clara la ley orgánica municipal al respecto. Sin embargo, si la ley exige certificación, sí tendríamos que buscar quién la pueda emitir. Honestamente hablando, si tú me dijeras, oiga, ¿cuál puede ser? Pues yo te sugeriría tal vez que te acerques a las instituciones de educación superior, estoy hablando tal vez la UNAM o cosas por el estilo, que puedan tener dentro de sus estructuras algún área de certificación. Honestamente, no me ha tocado ver en lo personal alguna que tenga, o sea que yo te puedo decir, pues el Instituto Fulanito de tal otorga esta certificación en esta materia de competencia laboral. No, habría que buscar tal vez, si es que la ley orgánica lo exige, habría que buscar tal vez qué dependencia de México pueda o esté acreditada para emitir este tipo de competencia laboral, ¿eh? Que sí, no es común, no es como hablar de la del tesorero, que es de Hacienda Pública, o de control y evaluación, que es la del Contralor Municipal, o en materia de obra pública, por ejemplo, ¿no? No es común, ¿no? No es como las demás. Pero bueno, insisto, si la ley orgánica municipal exige certificación para el cargo que tú vas a ocupar, bueno, habría que buscar en este tipo de instituciones, o a lo mejor algún colegio, me refiero al colegio de abogados, una cuestión por el estilo, que legalmente sí puedan emitir esta certificación, ¿ok? Pero sería en ese sentido, o sea, en lo personal, sí, te soy bien honesto, no me ha tocado ver que el consejero jurídico se vea envuelto en este tema de, es que no cumplió con la certificación. No me ha tocado incluso verlo en ningún procedimiento aquí, ¿eh? Entonces, insisto, bueno, si la ley te va a obligar a ti a certificarte, habría que buscar con estas instituciones, pero solamente si la ley orgánica lo exigiera, ¿eh? Ese era mi comentario porque la ley orgánica pues, no lo exige como tal. Si no es de esa manera, entonces no tienes ningún inconveniente. O sea, la certificación va, o la exigencia de la certificación va en función de lo que la norma dispone. Por eso les decía, los procesos de integración funcional de los servidores públicos o de los profesionales va regulado por la ley. Entonces, si la ley en específico, que es por ejemplo aquí la ley orgánica municipal, no te exige ese requisito a ti como futuro consejero jurídico, entonces no tendrías por qué certificarte o no tendrían por qué exigirte esa certificación. Otra pregunta más. Usted hablaba de que si la institución que le comentaba a mi compañera cumplía con o estaba acorde al reglamento o a la norma, mejor dicho, pues no habría ningún problema.
¿usted nos pudiera auxiliar en definir si esa institución efectivamente cumple con esa norma? ¿Qué documentación necesitaría usted o referencias para definirnos? También para no perder el tiempo creyendo que nos vamos a certificar ahí y que después no los reboten o no los rechacen. Sí, miren, la certificación va muy de la mano de normas oficiales mexicanas y de acreditaciones ante la Secretaría de Economía, por ejemplo. Entonces, si estas instituciones cuentan con esos acreditamientos para la certificación, pues ustedes no tienen ningún inconveniente. Es decir, ella me decía incluso que son instituciones que están de alguna manera, no sé si utilizó la expresión de afiliados con los del CONOCER, que son los que certifican a nivel nacional. Entonces, deben de tener esta acreditación. Yo recuerdo que las acreditaciones las da la Secretaría, si no mal recuerdo, es la Secretaría de Economía o la Secretaría del Trabajo. Entonces, si estas normas, perdón, si estas instituciones están acreditadas ante estas instancias de autoridades para poder emitir esta certificación, ustedes no tienen ningún inconveniente, ¿eh? Okay, muchas gracias. Eso sería todo y muchas felicidades. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Hinojosa Arellano. En el área de protección civil, hubo una certificación que ya no se terminó a partir del año pasado y no hay dónde, porque protección civil todos tienen que ser presenciales. Esa certificación, ¿dónde la puedo hacer? Ya que las anteriores se cancelaron porque en línea no las había. Ustedes se certifican, esa certificación que tú me dices es la que les otorgaba la Dirección de Protección Civil del Estado. Exactamente, exactamente. Híjole, bueno, ahí tendrían ustedes que recurrir a alguna otra dependencia que sí se las pueda otorgar, porque sí, o sea, la certificación se las daba la entidad estatal. Yo, la verdad es que hasta ahorita que me estás diciendo, estoy teniendo conocimiento de que ya no la emite. Entonces, habría que buscar alguna otra instancia gubernamental que esté en posibilidad, o de asociación civil reconocida, obviamente, que esté en posibilidad de certificarlos, ¿eh? O sea, habría que buscarlos. O sea, en ese sentido hay que hacer una interpretación abierta de la norma, porque, bueno, la ley tampoco limita en ese sentido, ¿no? La ley ya de cierta manera deja un criterio amplio de instituciones de certificación. Entonces, si de cierta manera se sigue estableciendo la obligatoriedad de la certificación para titulares de direcciones de protección civil y de bomberos, bueno, entonces tendrían que acudir en ese sentido a alguna otra instancia, tal vez no sea necesariamente de la misma entidad, puede ser que sea alguna otra, de otra entidad de la República, que sí cuente legalmente con ese tipo de acreditaciones para poderles emitir a ustedes su certificación. La verdad no sé si también, eso sí, a lo mejor valdría la pena investigar, si la Cruz Roja cuente con esa atribución, ¿eh? O sea, si tenga el reconocimiento como institución para poder emitir estas certificaciones, porque incluso dan capacitaciones, la Cruz Roja da capacitaciones en materia de protección civil. Entonces, puede ser que también a través de la Cruz Roja haya este esquema de certificación. Insisto, valdría la pena investigarlo, ¿eh? Ok, muchas gracias. Licenciado, bueno, una pregunta más. Dígame. Usted menciona la ley que para el día 1 de enero tenemos que cumplir unos ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos es cumplir con una certificación. La ley también establece que tiene 6 meses para presentar esa certificación. Así es. La pregunta es, ¿cómo debe de salir el nombramiento? Como, por ejemplo, ya como director, si no cuento los requisitos, por ejemplo, en este caso, que no cuento el requisito como la certificación, ¿cómo debe de salir ese nombramiento de director, por ejemplo, como secretario del ayuntamiento, o contralor, o director, como cualquiera? Ok, mire,
Sí, la ley en algunos supuestos es laxa en ese sentido y dispone que se tendrán 6 meses precisamente para certificarse. Entonces, el nombramiento es normal, o sea, el nombramiento sale igual que para cualquier otro. Sin embargo, yo lo que les puedo sugerir es que en el acuerdo que ustedes aprueben, pues conminen al servidor público para efectos de que en el plazo que la misma ley orgánica municipal establece, se logre acreditar o logre cumplir con su proceso de certificación. Y recuerden, la ley orgánica municipal ya también se modificó y dispone que el presidente municipal, una vez que se llegan estos 6 meses de que se le dan al servidor público, vamos a llamarlos de gracia, que se le dan al servidor público para certificarse, informe al ayuntamiento si es que efectivamente logró o no certificarse, para que entonces el cuerpo, el órgano de gobierno, el cuerpo colegiado, tome una decisión al respecto. Entonces, yo le sugeriría que fuese en ese sentido, es decir, no es que el nombramiento vaya a ser un tema de estás así como que nombrado a medias, no, estás nombrado como director de obras públicas, estás nombrado como secretario del ayuntamiento, sin embargo, en términos de la ley orgánica municipal, te estamos exhortando para el efecto de que en el plazo que marca la norma, tú cumplas con tu procedimiento de acreditación. Y obviamente ahí el presidente municipal debe de llevar ya la plena conciencia de que una vez transcurridos estos 6 meses, tendrá que informarle al cabildo si efectivamente se certificó o no este servidor público. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por nuestra participación. Sería todo. Gracias a ustedes. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Creo que en el chat hay algunas preguntas, Ibardo. A ver. Dice Ricardo Hernández, soy síndico electo de tal municipio. ¿Puede la Contraloría Municipal iniciar un procedimiento administrativo contra un regidor, síndico, presidente municipal? No, no. Ustedes chequen la ley de responsabilidades administrativas. La competencia respecto de servidores públicos de elección popular está conferida para nosotros nada más, mucho cuidado ahí, si algún contralor inicia procedimiento a algún servidor público de elección popular, porque bueno, pues ya se está excediendo en sus funciones y eso puede dar pie a muchas otras cosas, Entonces no, la competencia al respecto es exclusivamente de nosotros, de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas. Creo que es el artículo 10, párrafo segundo, me parece. Luego es María Evelyn. Mi pregunta es, ¿solo los directores deberán contar con los requisitos y la competencia laboral del área o también todos los integrantes del área, como por ejemplo en Contraloría solo el director o también las áreas dependientes como la unidad investigadora u otras? Bueno, para efectos de titularidad de dependencias, ¿a cuáles nos referimos? A las que vienen en la ley orgánica municipal. Para eso sí, ellos son los obligados. Para los demás no, la ley no dispone eso, pero ojo, en el ejemplo que tú me das, que es de personal de Contraloría, la ley de responsabilidades administrativas dispone que tienen que ser evaluados antes de entrar. Entonces, aguas, o sea, en ese sentido tendrán que cumplir con lo que la ley de responsabilidades administrativas dispone, ¿no? Por ejemplo, ahí tú refieres a una unidad investigadora. Si va a ser el titular del área de investigación, bueno, tendrá que cumplir con el requisito que la misma ley de responsabilidades administrativas dispone, ¿ok? Que será a través de una evaluación que se le haga para tener acceso a un órgano interno de control. Y eso es, incluso la ley no distingue, nada más dice, quien tenga que o quien quiera ingresar a un órgano interno de control deberá de ser sujeto de evaluación. Entonces, en ese aspecto en concreto, sí tendrían que cumplir con requisitos, pero no es un tema de cabildo. O sea, no es un tema que tenga que pasar por la aprobación del cabildo o la evaluación del cabildo. Ya es un tema de corte legal en específico de esos servidores públicos, ¿no? Pero insisto, esto solamente será para titulares de dependencias, hablando de los temas de cabildo, y en este caso en específico del ejemplo que tú me das de Contraloría, por lo que dispone la ley de responsabilidades administrativas. A ver, Daniela Díaz,
Mi pregunta es, si la propuesta a alguna dirección no cuenta con el perfil académico, pero se certificó, ¿hay una observación? Ah, ok. Recuerden que la ley dice, el artículo 32 es, o tienes el acreditamiento académico o la licenciatura, creo que dice la ley orgánica municipal, o tienes acreditada la experiencia. Entonces, si tú tienes acreditada la experiencia y tienes acreditada la, ¿cómo se llama? Todos los demás requisitos, más la certificación de competencia laboral, bueno, tú estarías ya en ese sentido cumpliendo con lo que la norma establece. Es decir, la ley ahí hace una cuestión, deja una cuestión optativa, dice, o cuenta con la licenciatura en la materia, o tiene acreditada la experiencia en la materia, ¿vale? Yasmín Cruz, mi pregunta, que para ejercer la coordinación del Instituto de la Mujer se necesita alguna certificación. Mira, que yo sepa no, sin embargo te voy a sugerir que te acerques al Instituto Mexiquense de la Mujer, me parece que es el que se llama, creo que está aquí en Matlacincas, en Toluca. Acércate con ellos para efectos de saber si ellos emiten algún tipo de certificación, que yo sepa no, pero la sugerencia es que te acerques con ellos, porque creo que sí debes o sea, el Instituto de la Mujer se va a regular también por la ley de protección a menores, a mujeres, etcétera, etcétera, y algún otro tipo de leyes que a lo mejor ahí sí te estén disponiendo a ti como la titular que tengas que cumplir con algún tipo de certificación o algún tipo de acreditación. ¿Ok? Pero bueno, es sugerencia. Es sugerencia, tú puedes acercarte con ellos y checar si efectivamente se requiere o no algún requisito. Es como el ejemplo que les daba del DIF. O sea, el DIF dispone para la titularidad del mismo, pues que sí deben de cumplir con algunos requisitos. Puede ser que en este caso de los institutos de la mujer, de acuerdo con la ley que les regula, sí disponga que quien sea o quien funja como titular de estas dependencias tenga que contar, pues a lo mejor con algún tipo de diplomado, algún tipo de acreditación, algún tipo de certificación. Entonces, mi sugerencia es chequen la ley que regula el funcionamiento del instituto y acérquense con el Instituto de la Mujer de aquí del Estado de México. Buenas tardes, ojalá haya otro curso específico para contralores. Ya tuvimos curso para contralores, pero bueno, creo que no sería el último, entonces en algún momento nuevamente abriremos una convocatoria al respecto y sí, muy interesantes esos cursos porque abordamos los temas que a ustedes les interesan, que son de responsabilidad administrativa, ¿no? Es decir, nos cambiaron todo el esquema del sistema administrativo disciplinario y vale la pena por lo menos tener conocimientos básicos al respecto, ¿no? Porque sí es un esquema diferente al que veníamos trabajando anteriormente. Creo que ya son todas las preguntas. Nibardo, si me permites, en esa pregunta o en esa sugerencia, en la página que tenemos en la Contraloría, tenemos una parte de capacitación. Ustedes pueden ingresar a esa parte y van a encontrar diferentes cursos que se han dado como pláticas, charlas, sobre diferentes temas, sobre todo municipales, para que ustedes puedan verlo. Asimismo, una vez que entren en enero, cada mes tenemos una capacitación en diferentes materias, en responsabilidades, sobre todo en cuestiones de Contraloría, pero igual tenemos de capacitación sobre finanzas o sobre temas recurrentes que vemos aquí, que necesitan reforzarse para todos ustedes. Entonces, por lo pronto pueden entrar a la página de la Contraloría y revisar los cursos que les interesen. Entonces, tenemos cómo bajar recursos de materia federal o estatal para el municipio. Entonces, creo que van a haber cursos interesantes que les pueden interesar. Gracias. Sí, creo que ya son todas las dudas que había. Bueno, si ya no hay más, pues primero agradecerle a nuestro director, Eduardo Martínez, por una exposición, creo que bastante interesante, concreta, donde ustedes ya les dio las bases generales para que puedan saber en dónde encontrar, dónde están sus funciones, ¿no? Y de esta manera evitar, como bien dice, pues que nos visiten, ¿no? Aquí en la Contraloría. Espero que nos visiten por temas de capacitación
y no por temas de responsabilidades. Como bien lo decía un diputado hace poco, pues sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Y para eso pues, estamos con las puertas abiertas. Si ustedes tienen alguna duda, con todo gusto, mejor acérquense, pregunten, porque pregunta no se equivoca. Entonces, agradecerles a todos y desearles un buen inicio de administración. Entren preparados, entren con todas las ganas, pero sepan perfectamente a lo que se van a enfrentar. Pues muchas gracias a todos, y nuevamente felicidades, ¿no? Por su nuevo encargo. Muchas gracias, Nibardo. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, hasta que estén bien, hasta luego. Hasta luego.